Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Juntos, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Primeramente, Padre Celestial, gracias por la vida que nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho con nosotros. Estamos, Padre Santo, hoy en día, Padre Santo, en estas horas, en la Iglesia Nueva Vida, alabando y glorificando tu nombre. Hemos leído tu bendita palabra, Padre Celestial, en esta hora. Ahora te pido que esta palabra que vamos a escudriñar en esta hora sea de bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo, comunión con tu Santo Espíritu. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar lugar, hermano, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. El tema de hoy es el Evangelio de la paz, amén. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Es el Evangelio de la paz. Hemos leído en el libro de los Hechos, en su capítulo 11, dice que Pedro dio un informe a la iglesia, dio un informe a los hermanos de lo que había acontecido. ¿Y qué es lo que había acontecido? Pues Pedro les decía que fue a ver a un centurión, ¿sí? A un centurión llamado Cornelio, ¿sí? Fue a la casa de ese centurión. ¿Por qué? Porque lo mandó a llamar, ¿sí? Y entonces Pedro empezó a decirle lo que Dios había hecho en ellos. Pero ellos no estaban de acuerdo de que Pedro haya ido a la casa de ese centurión, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues era un gentil. Pero ellos lo que no sabían es que la palabra es para todos, amén. La palabra es para ti, la palabra es para mí, la palabra es para el pecador, la palabra es para el drogadicto, la palabra es para todo el mundo, amén. Y Pedro les dijo prácticamente, lo que aprendió Pedro es que Dios no hace acepción de personas. El que quiera venir a Jesús, Él está con los brazos abiertos para recibirte en esta mañana. No importa la condición en la cual te encuentres en esta mañana, si tú vienes en busca de Dios,
Él está presente en esta mañana, en este lugar. Amén. Hoy vamos a aprender, hermanos y hermanas, que cuando se busca a Dios, Dios provee el medio para que tú seas salvo. Vamos a ver que ellos discutían con Pedro del por qué había ido a ese lugar, cuando él no podían darle la palabra a los gentiles, porque pensaban que solamente la palabra era para los judíos. Pero Dios, Jesús, cuando vino a morir en la cruz, Él murió por toda la humanidad. De una u otra forma, hermanos, tú tienes derecho a la salvación. Y Pedro les contó lo que Dios había hecho. Pero vamos a entrar en tema, vamos a regresar al versículo 10. Amén. Capítulo 10, perdón. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Pues esto es lo que estaban discutiendo con Pedro, porque Pedro fue llamado por Cornelio. Fue llamado por Cornelio porque un ángel enviado por Dios se le apareció en su casa, diciéndole que mandase a traer a Pedro. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Mandase a traer a Pedro. ¿Por qué? ¿Pero qué estaba haciendo Cornelio? Amén. ¿Por qué se le aparece el ángel a este centurión? Un centurión es aquella persona que tiene a cargo 100 soldados. Prácticamente podemos decir que es un jefe que tenía 100 soldados a cargo. Tenía un rango, podemos decir, medio, y pero más que la posición que tenía, vamos a ver primeramente cuáles son las cualidades de ese centurión, de la cual la Biblia nos habla en esta hora. Vamos primeramente al versículo 2, y se nos dice que él era ¿qué? ¿Qué dice que era? Piadoso. Amén. Entonces este centurión Cornelio era piadoso. La palabra piadoso, hermano, es un sentimiento, dice, de amor a lo sagrado o superior, dedicación a Dios, devoción a Dios, cumpliendo su mandato, especialmente los mandatos que Dios transfirió al mundo a través de Jesucristo, lo cual se traduce en obediencia fiel. Ser piadoso, hermano, está íntimamente relacionada a vivir, practicar el evangelio del reino de Dios. Amén. ¿Qué era Cornelio? Un centurión que tenía a cargo 100 personas, y vemos que él no era judío, que él no estaba con los que habían aceptado a Jesucristo. Pero aquí habla la palabra que él era una persona piadosa, era piadoso. ¿Qué quiere decir? Que era una persona que ayudaba, que era una persona que tenía piedad, ¿sí? Que ayudaba a su prójimo. Como punto número 1, hermano, la Biblia nos enseña que hay que ser piadosos, tener piedad. Amén. Segundo punto, otra cualidad de la cual podemos ver en este centurión Cornelio es, ahí en el versículo 2, ¿y era qué? Y temeroso de Dios con toda su casa. Amén. ¿Cómo era esta persona? No su característica, sino su cualidad es que era temeroso de Dios con toda su casa. No habla solamente de que Cornelio había creído en Jesucristo, en el evangelio de la paz, sino que dice que era temeroso él y toda su casa. Él era piadoso, tenía piedad, él era temeroso de Dios. Temeroso de Dios, y se hace referencia a una actitud de reverencia y respeto hacia Dios.
¿sí? El sabio Salomón en su libro de los Proverbios nos enseñó que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso lo podemos ver en Proverbios 1:7. Amén. Entonces podemos denotar de que este Cornelio era sabio y había entendido que para buscar y para encontrar a Dios era necesario ser piadoso, tener piedad, pero también era necesario tener temor de Dios o a Dios. Amén. Era temeroso de Dios. Había aprendido que solamente de esa forma podemos encontrar a Dios. Si tú has venido en esta mañana buscando a Dios, déjame decirte, si tú deseas cambiar, si tú deseas que Dios transforme tu vida, si anhelas encontrar a Dios, hay que tener piedad, hay que ser temeroso de Dios. Y la palabra nos habla, ser temeroso de Dios es respetar a Dios, tener reverencia delante de Dios, tener conocimiento que Él es el supremo, que es el todopoderoso. Amén. Y entonces vemos que él era temeroso de Dios. Seguimos, hermanos, ahí en el mismo versículo y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Otra de las cualidades que tenía ese centurión, además de tener piedad, de ser temeroso de Dios con toda su casa, dice que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿sí? Ayudaba al pueblo. Podemos deducir entonces que cuando alguien necesitaba de él o él veía alguna necesidad de los que estaban alrededor de donde él estaba, él siempre ayudaba, ¿sí? La palabra limosna no quiere decir 1 peso, 2 pesos, no, sino que él iba y daba algo económico, alguna ayuda, lo que necesitaba la gente, él estaba dispuesto a ayudar. Amén. Entonces vemos que este centurión iba por buen camino para encontrar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para que tú puedas encontrar a Jesucristo, tiene que haber esa voluntad en tu corazón. Tiene que tener ese pensamiento de querer buscarle. Y te has preguntado, ¿y cómo encuentro a Dios? ¿Y cómo encuentro a Jesucristo? Vamos a seguir el camino que siguió Cornelio. Tener piedad, temer a Dios, ser temeroso de Dios. Y dice, ayudar al prójimo también es una forma de encontrar a Dios. Seguimos, hermanos, en la última cualidad que vemos de Cornelio en el versículo 2. Dice, y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba a Dios siempre. ¿Sí? Él oraba. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice a todos los cristianos, orad sin cesar. Prácticamente lo mismo que hacía Cornelio. Oraba sin cesar. Oraba a Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, pero también ayudaba al prójimo y por último oraba a Dios. En la oración es una forma segura de que vamos a encontrar a Dios. Amén. Pero este Cornelio no era judío. Este Cornelio, hermano, hermana, déjame decirte que todavía no tenía a Jesucristo en su corazón. Todavía no se había convertido al evangelio. Pero él había visto tal vez o escuchado a Jesús cuando caminó y él creyó. Pero él buscó a Dios de esta forma y entendió que solamente tener piedad, ser piadoso, y entendió que tener temor de Dios, y entendió que ayudar al prójimo, y entendió, hermano, hermana, que orando iba a encontrar a Dios. ¿Quién le enseñó a ese hombre a orar? ¿Quién le dijo que para encontrar a Dios tenía que orar? Él lo aprendió tal vez escuchando de los otros. Pero notemos que no se habla de él, pero anteriormente vimos de que dice que toda su casa. Quiere decir que todos en la casa oraban buscando a Dios. Ellos tenían la necesidad, ellos tenían hambre y sed de Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana tenemos hambre y sed de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos tenemos hambre y sed de Jesucristo? Cornelio y su casa anhelaban encontrar a Dios,
anhelaban la presencia de Jesucristo en su vida, anhelaban encontrarse con Él. Lo hacían de esta forma, pero les faltaba algo importante, que tú y yo, los que estamos en esta mañana, tal vez el 90%, ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y era lo que le faltaba a Cornelio. Seguimos leyendo en el versículo 3. Dice, este vio, dice claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole y fijamente y atemorizado dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna, han subido para memoria delante de Dios. Amén. Fíjense qué hermoso, hermano. Todavía no había aceptado a Jesucristo, pero era una persona piadosa, pero era una persona que temía a Dios, pero era una persona que ayudaba al prójimo, pero era una persona que oraba. Y fíjense que Dios dice que escuchó sus oraciones, que su limosna, que todo lo que él hacía llegó ante la presencia de Dios. Entonces, hermano, hermana, que todo lo que tú hagas llega ante la presencia de Dios. Acuérdense que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que está en todos lados, que lo sabe todo, que conoce todo de nuestras vidas. Y él sabía lo que Cornelio quería. Y lo que Cornelio quería era encontrar a Dios. Lo que él quería era un encuentro con Dios. Y él sabía que de esa forma iba a encontrar a Dios. Pero para su sorpresa, tal vez esperaba a alguien que fuera a visitarle. Pero fíjense, ¿quién fue el que lo fue a visitar? No fue una persona de la tierra, no fueron ninguno de los discípulos o ninguno de los seguidores de Jesús, sino Dios envió un ángel. Se le apareció en su casa. Qué hermoso. Cuando nosotros somos piadosos, cuando nosotros ayudamos al prójimo, tenemos temor de Dios y oramos siempre. Si tú oras a Dios, es el camino más corto para encontrar a Jesús. Si tú quieres hablar con Dios, la oración es la forma para hablar con Dios. Yo te vuelvo a repetir que estás en esta hora, en este lugar, que has venido por primera vez o que no has aceptado a Jesucristo. Si tú eres como Cornelio, que deseas cambiar, que deseas un encuentro con Dios, estás en el lugar correcto. Haz lo que Cornelio hizo. Empezaba a orar a Dios, él clamaba a Dios y dice que Dios le envió un ángel. Y en el versículo 5 Dios le dice, el ángel le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le dio instrucciones a Cornelio, el centurión, lo que tenía que hacer. Él estaba dispuesto a obedecer. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios? Estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos mande. Y el ángel le dijo: manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Y dice la palabra, hermano, para no leerla toda, de que él envió a 3 hombres a buscar a Pedro. Y los hombres fueron a buscar a Pedro. Estaba en cierto lugar, estaba un poco retirado, tal vez entre 40 a 45 kilómetros de distancia, tal vez fueron en caballos, o no se menciona cómo llegaron, pero fueron a buscar a Pedro. ¿Por qué Dios mandó a traer a Pedro? Porque el que manda a traer a Pedro era Dios. Porque Pedro, hermanos, era el que tenía la palabra. Pedro le iba a decir, instruir lo que tenía que hacer para aceptar a Jesucristo. Y dice que llegaron, antes que llegasen a la casa de Pedro, Pedro estaba en la casa de Simón, un curtidor. Y dice que Pedro tenía hambre, pero pues no estaba la comida todavía. Mas no dice aquí, verá, que Pedro se enojó con aquellos porque no le habían hecho de comer. Amén. ¿Cuántos nos enojamos cuando todavía no está la comida y tenemos mucha hambre? Amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí Pedro, hermano, dice que tenía hambre, pero todavía no estaba la comida. Imagínate, llegas de trabajar, hermano, y de repente la hermana se atrasó y todavía no está la comida.
¿por qué no has hecho la comida? ¿Por qué todavía no está listo? ¿Qué no sabes que vengo a trabajar, tengo hambre? Podemos decir, no, tiene justificación, pero Pedro no hizo esto. Dice que Pedro lo que hizo, hermano, hermana, es que se subió al tejado, se subió en el techo. ¿A qué? A hacer coraje, a hacer berrinche, a estar enojo, a poner la cara dura. No, Pedro se subió ¿a qué? A orar, a buscar a Dios. Porque tal vez Pedro había entendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pedro, lejos de enojarse, mejor se fue a orar. Mientras él oraba, ahí se le llegó un éxtasis. Tal vez por el hambre, por el cansancio, pero Dios se le ve una visión en donde ve un pergamino, verá unos lienzos caer desde el cielo. Y dentro de eso venían unos animales cuadrúpedos, venían animales que ellos consideraban inmundos, ¿sí? Y que no lo podían comer. Entonces, cuando Pedro tal vez pensó de que estaba siendo tentado, como Jesús fue tentado, era por el diablo cuando tenía hambre y le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan, ¿sí? Pero no era eso, sino él estaba viendo una visión donde Dios le tenía que explicar lo que iba a pasar, amén. Y entonces le dijo Dios, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, pero ¿cómo voy a comer de algo inmundo? No lo puedo tocar, tú sabes que no comemos eso, ¿sí? Pero lo que Dios le estaba preparando es de que él iba a ir a predicar a la casa de Cornelio. Y entonces le dijo Dios, no llames inmundo a lo que yo te mando, ¿sí? Y entonces Pedro comprendió que había algo. Y mientras Pedro pensaba que era todo lo que había visto, cuál era la traducción, cuál era lo que Dios quería en su vida, dice que llegaron los 3 hombres a tocarle y a preguntar si estaba él ahí. Y le dijo, soy a quien buscan. Entonces le comentaron a Pedro todo lo que había pasado y Pedro se levantó y se fue a la casa del centurión. Se fue a la casa del centurión ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Amén. Lejos de, hermanos, de disgustarnos por X y razón, mejor pongámonos a orar. ¿Qué estaba haciendo el centurión? Orando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando también. Entonces vemos que en la oración tenemos respuesta de Dios. Amén. ¿Cuántos están buscando una respuesta de Dios? ¿Cuántos en esta mañana estamos buscando que Dios nos conteste o nos hable? ¿Cuántos en esta mañana estamos sedientos de que Dios hable de nuestras vidas? Estamos viendo 2 claros ejemplos en esta mañana del centurión, que cuando él oraba, que cuando estaba orando, y dice que estaba ayunando, porque más adelante habla de que él estaba no simplemente orando, sino que estaba en ayunas cuando se le aparece el ángel. Dios contestó su oración. Y ahora Pedro estaba orando. También Dios le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Vemos primeramente que Dios contesta una oración y ahora vemos de lo que Dios instruye a sus hijos a llevar la palabra de Dios. Nos instruye para saber lo que tenemos que hacer. Tal vez tú no estás pidiendo en esta mañana por algo específico, pero quieres buscar a Dios, pero quieres predicar la palabra, pero quieres llevar el evangelio. Ponte a orar o pongámonos a orar. Y por medio de la oración vemos de que Pedro recibe esta visión, hermano, y vemos, hermano, que Pedro se levanta y se fue con ellos. Y dice que la palabra que Pedro empezó a hablarles de la palabra de Dios. Versículo 30, ¿sí? Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora le estaba diciendo a Pedro, yo estaba en ayunas. Fíjense, por eso le decía que él estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora. Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense aquí, hermano. Pedro obedece a la palabra. Primero centurión obedece a la palabra, al mandato. También Pedro obedece. Cuando Pedro llega, el centurión el Cornelio empieza a decir todo lo que había visto. Pero sabía el centurión que Pedro iba a llegar.
y se preparó. Y dice que todos estaban ahí, ¿sí? Y había invitado a las personas para que se reunieran a escuchar la palabra de Dios. Pedro, este centurión ya estaba actuando como evangelista, como alguien que iba a dar la palabra de Dios. Pero lo importante dice, y él hace una declaración: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Él le daba mucha importancia a la presencia de Dios. ¿Cuánto le damos la importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas? Amén. Pues el centurión le daba importancia a la presencia de Dios. Sabía que era un acto solemne, sabía que era un acto de mucho respeto, que iban a estar en un momento para adorar a Dios. Sabía él que algo importante iba a pasar. Cuando tú te levantaste hoy en la mañana y dijiste: voy a ir a la iglesia, voy a estar en la iglesia, ¿a qué? A adorar a Dios, a glorificar a Dios, porque sé que en ese lugar está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, cosas grandes y maravillosas suceden. Y yo respeto la presencia de Dios, y donde Dios está, hermano, hay libertad. Él dice: estamos en la presencia de Dios. ¿Cuánto podemos decir en esta hora, iglesia? Estamos en la presencia de Dios. ¿Creen ustedes que estamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto dicen amén? Estamos en la presencia de Dios. Y prácticamente Cornelio le dijo: estamos listos. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y si tú estás en la presencia de Dios, escucha entonces lo que Dios te está diciendo en esta hora: que Él no hace acepción de personas, que Dios está dispuesto a cambiar y transformar tu vida, si tú lo deseas en esta hora, porque tú estás diciendo que estás en la presencia de Dios. Bendito sea Dios. En el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Dios no te desecha. Dios no te hace a un lado. Hermano, he pecado tanto, podrás decir. Hermano, si supieras cómo ha sido mi vida. Hermano, si supieras cuántas maldades he hecho, que no soy digno de que Dios o sea llamado hijo de Dios. Te vuelvo a repetir, Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Si tú estás dispuesto y quieres cambiar, y quieres esa salvación, este evangelio de paz, hoy es tu día. Hoy puedes caminar delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Cornelio lo deseaba. En el 35 se nos dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia en todo lugar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. Pedro empieza a dar el mensaje de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Empezó a presentar a Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó ¿a qué? A que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Le crees a Jesús en esta hora de la mañana? Si tú le crees, dice: y todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados. Dios te perdona tus pecados. Jesús
te perdona tus pecados en esta hora, si puedes creer. Yo te invito a que creas en Jesús en esta hora. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí, oían lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, hermana, si tú crees en Dios, tú que estás acá y no has recibido a Jesucristo, si puedes creer, Él te perdona tus pecados. Él puede transformar tu vida. Él lo quiere hacer. Cornelio necesitaba algo. Necesitaba aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero él hizo algo importante antes: buscar a Dios. Hizo lo correcto, fue piadoso, hizo lo correcto, tuvo temor de Dios, hizo lo correcto, ayudaba al prójimo. Y lo más importante, buscaba a Dios en oración. Una oración es un clamor, la oración es una súplica, la oración es pidiéndole a Dios que venga a nuestras vidas, pidiéndole a Dios que nos ayude. Esa es la oración. Eso es lo que hacía Cornelio y toda su casa. Y entonces Dios le envió un ángel. Y entonces vemos ahora que Pedro les fue a predicar la palabra. Y mientras Pedro le predicaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron todos bautizados por el Espíritu Santo primeramente. Pero ya habían recibido la palabra de Dios. El que quiera recibir a Cristo, Él está a la puerta. Él te está llamando.